Bien, recomenzamos entonces, ¿vale? Ya le damos los agradecimientos aparte y damos la bienvenida a Nicolás Denis, a quien ya yo creo que todos conocéis porque ha participado en el simposio y lleva aquí ya más de 22 días el estancia, llegó el día 1 y está con esta movilidad del proyecto europeo RISE en el que participamos muchos de los que estamos aquí. Así que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de su charla, pero también la de otros colegas que ya nos han acompañado de la Universidad Nacional de La Plata, y la semana que viene tendremos a otro compañero suyo que viene igualmente de Chile. Nicolás es investigador, como aquí decimos, investigador en formación, pero ya tiene una formación bastante larga. Está realizando una tesis bajo la dirección, corrígeme si me equivoco, de Verónica Undurraga, que es una vieja conocida, de este grupo de investigación, además, que ha venido en numerosas ocasiones y trabaja temas de investigación comunes con los miembros del área de historia moderna. Nicolás es magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile y ahora está vinculado al doctorado de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabaja igualmente en la Universidad de las Américas y ha sido becario en distintas instituciones, algunas de ellas extranjeras, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, o es becario actualmente en el CONICYT, que es la especie de CSIC de investigación que tienen en Chile. Por lo tanto, está realizando estancias de investigación extra en la que está ahora mismo, pero también en México, Colombia y Argentina. Tiene ya publicaciones, una de ellas es la que os hemos distribuido un poco como referente de lo que nos va a explicar aquí, y tiene otras publicaciones en Chile, Argentina, México y también en España. Y su tema es un tema de historia sociocultural, como nos presentó también el otro día, de historia de la justicia, historia de la hispanoamérica colonial, sobre temáticas de formas de orden, formas de usos de la justicia, centrado en el tema de las prácticas sexuales transgresivas, delitos sexuales y control social. Su cronología de estudio abarca más bien la época contemporánea, lo que nosotros calificamos como época contemporánea, es decir, el siglo XIX, pero hemos tenido que hacer un pequeño esfuerzo para ir unos pasitos hacia atrás y quedar un poquito más sin tener problemas, sin irnos hasta el siglo XIX, donde el antiguo régimen continuó en muchos casos, pero bueno, quisiera un pequeño esfuerzo de retrocederse un poquito en el tiempo para ubicarnos todos de una manera más clara, y sobre todo aquellos que tienen unas cronologías bastante más tempranas, como el propio Jesús. Por lo tanto, mil gracias por estar aquí, mil gracias por haber aceptado participar en esta charla, y tienes todo el tiempo para ti. Bueno, gracias. También gracias a ustedes por venir. Sé que un día y un horario complejo para todos, cansador. Intentaremos ser lo más grato posible estos 50 minutos para presentarles algo que he venido desarrollando hace un tiempo a esta parte, y que se enmarca en una de las líneas que pretendo trabajar en el contexto de mi tesis doctoral, de mi tesis de investigación, que tiene relación con los delitos sexuales. Como decía Susana, una cronología que en Chile se denomina como Chile republicano, que es a partir de la década del 30 del siglo XIX, pero que en el momento en que uno estudia la justicia, por decirlo de una forma, los usos de la justicia, la administración de la justicia, nos damos cuenta que para el caso de Chile y posiblemente para el caso de muchos países latinoamericanos, esta extensión de lo moderno es un moderno largo, por decirlo así, o sea, un 18 largo que se va a presentar en muchos aspectos en la sociedad chilena. De ahí que hay incluso una nomenclatura levantada por algunos historiadores chilenos que se habla del Chile tradicional, que busca alguna otra forma de desarticular esta lógica más tradicional de decir Chile colonial o el Chile republicano, y que transita a caballo entre el siglo XVIII y XIX, y que, por ejemplo, en el caso de los delitos sexuales uno podría poner como punto, incluso con ciertas fronteras y ciertos matices, hasta el 1874, que es el Código Penal chileno.
Es decir, hay una transición bastante nebulosa entre lo que nosotros podemos comprender como el Chile moderno o el Chile contemporáneo. Hay muchos factores ahí que todavía podemos visualizar incluso a principios del siglo XX. Por lo tanto, los esfuerzos que uno puede hacer tal vez no es tan complejo, porque son procesos que, insisto, nosotros podemos observar en territorio chileno hasta bien entrado el siglo XIX. Lo que yo pretendo presentar hoy día tiene mucha relación con estas palabras, o este título que es Gestos, Palabras y Emociones, que desde mi perspectiva son elementos que tienen que estar articulados. No es una historia del cuerpo, no es una historia de la emoción, sino que básicamente cómo dentro de los entramados judiciales o dentro de los procesos judiciales, a través de los expedientes, podemos observar y podemos rescatar registros vinculados a elementos de violencia, gestos, emociones que nos van a llevar a entender de una manera distinta los delitos sexuales. Insisto, es una triada que desde mi perspectiva no puede desembarazarse, no puede generar ningún tipo de quiebre, por cuanto uno tiene que hacer un análisis micro, a nivel de un análisis micro o intermedio, vinculando estos tres elementos que lo puede dejar relativamente más claro a medida que vamos avanzando en la exposición. Yo quisiera comenzar primero con algunos citas, por decirlo de una forma. Citas que en lo personal me motivaron a realizar el ejercicio. Creo que hay momentos en la cual de uno como historiador o como investigador, hay ciertos momentos clave cuando uno lee un texto o cuando lee a alguien que está haciendo un ejercicio también metodológico, por cuanto muchas veces la metodología no está instalada en un texto y te dicen el paso a paso o la receta, sino que uno extrae de algunos historiadores, algunos autores que han avanzado en instancias que uno también pretende seguir, ciertos caminos que uno pretende seguir. En el año 2009 fue la primera lectura que yo hice en mi proceso formativo con algo vinculado con el cuerpo. Pero insisto, no el cuerpo como tal, sino el cuerpo como ligado también dentro de un entramado, dentro de un proceso judicial o dentro de una esfera. No el cuerpo como elemento en el cual o la materialización en el espacio público, sino que siempre dentro y enmarcado dentro de un contexto. Y en el año 2009, la profesora María Eugenia Albornoz, chilena, quien editora de la revista del artículo en la cual yo les envié de Historia y Justicia, con una dilatada carrera particularmente en el trabajo sobre sentimientos, emociones y también sobre la esfera jurídica en Chile. Ella se aventura con un trabajo a través de los procesos de injuria y que busca también develar algunos elementos sobre el cuerpo. Y ella parte este artículo de la siguiente forma: dice, hay marcas que quedan como los dedos en las manos tras una bofetada, los rasguños de las uñas en la piel, los moretones de los puntapiés o de puñetazos, la palidez y el enrojecimiento, la falta de aire, la risa, las lágrimas, la sonrisa sutil, la burlona, los gemidos, los gritos, las carcajadas, los suspiros. Incluso aquellas caricias impropias densifican la expresión de las emociones y de sentimientos puestos en movimiento a causa de la presencia primero disruptiva y enseguida agresiva de lo que ha sido violento. Ella en sus procesos por injuria, particularmente en los pleitos en los cuales las injurias muchas veces no se resolvían en la esfera legal, sino que se resolvían en el espacio público, le ayudaron a ella a poder entrar a este tipo de análisis, por cuanto los mismos procesos por injuria también presentaban el cuerpo como un registro, como prueba, para poder ser dilucidado en la sentencia para bien, en este caso para una persona o para otra, de acuerdo al proceso de injuria que podía llevarse a cabo. Esto lleva a retomar un caso que no es menor. Arnulf Farrier María Eugenia Albornoz es discípula de Arnulf Farrier, o sea, trabaja con ella en su doctorado,
y que remita a través de ese texto a un texto también que para mí así va a ser tremendamente importante. Todo esto hace 10 años atrás. Mientras yo desarrollaba mi tesis de magíster, ya estaba dando vuelta a este tipo de cosas, ya estaban dando vuelta a este tipo de lecturas. Lecturas que son muy esporádicas, por lo menos para el caso de Chile, no son elementos muy tomados en cuenta a la hora de poder hacer algún análisis con respecto a distintos expedientes judiciales. Y Albert Farley dice en su texto sobre la extorsión y tormento, dice, entonces escribir sobre hombres y mujeres que estuvieron involucrados en procesos judiciales por delitos sexuales, particularmente ya hace una bajada con respecto a eso, sin considerar las enunciaciones, ojo, y este concepto es clave, la enunciación, porque es la forma en la cual uno accede a los registros, es la enunciación de algunos elementos. Sobre el cuerpo o desechar las emociones sería soslayar gran parte de lo que ellos expresaron y que está contenido explícita o en clave en los expedientes. Y ahí es donde encontramos una diversidad de actores que participan de la esfera judicial. No solamente los que van a ser agredidos, no solamente los agresores, van a ser los vecinos que van a ser testigos, van a ser los familiares que también van a ser testigos, van a ser autoridades, van a ser médicos, o sea, hay una cantidad de personas que están participando dentro de un proceso judicial que son capaces también de dar cuenta de denunciaciones con respecto al cuerpo y con respecto a los gestos o las emociones. Y ahí, después de 10 años, yo me aventuro también hace muy poco con un texto que se envió a una revista electrónica de Nuevo Mundo Nuevo, una revista francesa, y que yo planteo lo siguiente: los testimonios de familiares, agresores, agredidas, vecinos, autoridades y médicos expresan con claridad y precisión gestos, palabras y emociones. Visibilizan pasiones desbordadas y excesivas. Algunos de los expedientes consultados permiten analizar los diversos relatos sobre el cuerpo sufriente, sobre el denso componente gestual y emocional de una sociedad que se caracterizó por transitar entre algunas normas consensuadas y toleradas, o sea, hay elementos que las sociedades, por supuesto, dejan, porque hay consenso dentro de ellas, a momentos y lugares donde las palabras y los gestos corporales fluyen del comentario y la acción indeseada a la procacidad sexual con mucha facilidad. Es decir, en los expedientes que uno empieza a analizar, particularmente sobre estupro, incesto y violencia o violación, nos damos cuenta que los comentarios en los cuales registran muchas veces las agredidas, luego terminan con algunos ejemplos en la cual del comentario pasan a la acción sexual, o sea, el gesto del ataque sexual. Y ahí es donde hay una cantidad de personas que están opinando sobre eso, hay una cantidad de relatos que son capaces de desmontar ese tipo de cosas y también transgreden de otra forma todos los consensos que están que se están desarrollando dentro de una comunidad o dentro de una sociedad. Esos consensos son intolerados muchas veces, esos consensos son quebrados, y en el momento de quebrar o desarticular ese consenso, entran, por supuesto, a participar distintos sujetos que evidencian qué es lo que sucede en algunos de estos delitos. De ahí que yo rápidamente quiero pasar a 4 puntos en ese contexto, quiero pasar a 4 puntos. Primero, cuáles son las trayectorias o las comunidades de referencia que uno puede encontrar en estudios como estos. Luego, cuál es la estructura, cuál es el contexto social y particularmente jurídico del Chile, en este caso colonial, el Chile que está a finales del siglo XVIII y principios del XIX, para luego pasar con algunos revisión de registros del ejemplo que yo les traje, que está en ese artículo, pero que también podemos articular con otros, que es de la niña María Carmen Cladero, y luego algunas propuestas de análisis micro e intermedias para hacer este tipo de análisis. Bien, rápidamente, primero que todo, esto se enmarca en el estudio de la sexualidad, o sea, la sexualidad está dentro del proceso. Querámoslo o no, hay un antes y un después del estudio de la sexualidad con el texto desde los años 70 de La voluntad de saber de Michel Foucault. Michel Foucault lo que hace básicamente y particularmente en este texto es algo tremendamente importante para la década del 60 y que impactó en primera instancia en la Escuela de los Anales, en el texto o en los autores como Jean-Louis Flandrin, que va posteriormente a irradiar al resto de estudios de la sexualidad
algo muy particular, que tiene que ver que la sexualidad no es natural, no es una naturalización, es una variable antropológica, es decir, es un proceso de construcción social y cultural en la cual va a ir variando en distintos momentos. Tal vez algo que para nosotros actualmente podría ser de una forma obvio para los años 60 y para cuando Michel Foucault presenta su texto, por supuesto era un elemento tremendamente complejo, donde todavía desde la historia de la ciencia humana se hablaba de esta suerte de animalización, la bestialización del ser humano. De hecho, cuando se hablaban de procesos de delitos sexuales, se le entregaba al hombre prácticamente el deseo irrefrenable de saciar su ser sexual, y que era justificable la acción de este sujeto por cuanto estaba dentro, era intrínseco a la humanidad. Michel Foucault desmonta eso y posteriormente empieza a generar todo un estudio con respecto a la sexualidad y otros elementos que yo creo que todos por supuesto manejan. Flandrin recepciona este trabajo desde esa perspectiva, pero Flandrin es un historiador de la demografía, es un historiador de la familia, y es esa vertiente la que toma la sexualidad en la historia particularmente de los anales. Se comienza a visualizar sobre la gestación, la construcción de la familia, la cantidad de la población, trabajos particularmente ligados a infidelidades como amancebamiento, concubinato, donde se enfrentaba de una u otra forma los discursos del amor por sobre la rigidez de la institucionalidad que obligaba al matrimonio. Es decir, la sexualidad durante los años 60 y 70 y ya hacia los 80 se va a estudiar siempre como punto de vórtice con el matrimonio. Todo lo que transgrediera el matrimonio era un estudio de la sexualidad, pero no necesariamente vinculado a la violencia, siempre ligado, insisto, a ciertos delitos que podían transgredir el matrimonio. Así, hay otros trabajos como Luis de Muse, que él pone la infancia dentro de como objeto sexual para la Edad Media. En un pequeño apartado de su historia de la infancia, él aborda en prácticamente el mismo año de la historia de la sexualidad del tomo 1 de Foucault, y analiza cómo los niños, o algunos niños en algunos sectores de la Edad Media de Europa, observaban al niño como un sujeto sexual y posible de ser, por supuesto, abordado sexualmente, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de problemática incluso legal. Por supuesto, todos estos elementos pueden ser siempre discutidos, pero son los sujetos que van a ir poniendo un tema. Algo interesante que surge, a mi perspectiva, que también quiebra de alguna forma algunos elementos con respecto al sexo y a la sexualidad, son los trabajos de Francisco Vázquez García, quien desde sus estudios del doctorado en historia, pero desde la recepción de Foucault en la historiografía francesa, él es capaz de observar y también hacer un trabajo vinculado en particular hacia la homosexualidad, vinculado hacia la liberación sexual en ese sentido, o lo que se denominó como un delito nefando, pero también poniendo la sexualidad, y ahí él lo que hace es aportar hacia salir del matrimonio y abordar otros tipos de prácticas sexuales, ya como la bestialidad, como el crimen nefando, lo que posteriormente se va, o la sodomía, lo que posteriormente se va a denominar como homosexual. Algunos trabajos como de James Brundage, que vuelven nuevamente a la ley, el sexo y el matrimonio, y él hace un trabajo exhaustivo solo de la ley, cómo el cristianismo va a aportar sobre la ley, sobre la sexualidad, desde los orígenes del cristianismo hasta la Europa medieval. Él nuevamente vuelve a esta lógica de la sexualidad dentro del matrimonio. Por lo tanto, está siempre jugando en ese tipo de procesos. Particularmente Jean-Louis Flandrin va a tener una gran recepción en América Latina. Y uno podría hacer rápidamente un ejercicio desde el norte hacia el sur. Flandrin va a ser recepcionado en el estudio norteamericano, particularmente por Asunción Labrín, una investigadora estadounidense especialista en la Nueva España, en México,
que trabaja el tema desde una visión de la identidad femenina. Ella es la primera que va a aportar desde México un estudio desde la identidad sexual femenina. Luego en México va a estar recepcionado por la escuela que se denominó como la Escuela de las Mentalidades en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por investigadores como María Teresa Lozano, Sergio Ortega Noriega, que van a ser también receptores desde las mentalidades. Es decir, estamos transitando desde la historia demográfica, la historia de la familia, a la historia de las mentalidades. Esas son las recepciones que se tienen con los estudios de la sexualidad, por lo menos en América Latina. En Chile, el caso emblemático, y lo digo así, por cuanto no solamente tengo un cariño especial por el profesor por un tema de formación, sino también porque él lo que hace es abrir procesos de estudio de la sexualidad en Chile, que es el caso del profesor René Salinas, donde trabaja el amor, el sexo, la tradición, pero también contemplando el matrimonio como el punto vórtice para poder hacer este estudio de la sexualidad. Otro caso también importante en Chile, nuevamente ligado a la familia, que tiene relación con el profesor Igor Boykovich, que me parece que también estaba acá, que ha trabajado con el profesor René Salinas. Y así, como les decía, la profesora Teresa Lozano en México, siempre está esta recepción. Es decir, las mentalidades van a ser particularmente propulsoras y también una producción bastante importante para desde Europa, particularmente desde Francia, hacia América Latina, recepcionando distintos países como México, como Chile, como Colombia, pero siempre vinculado, insisto, el amancebamiento, el concubinato o la amistad ilícita como elementos de estudio de la sexualidad. De ahí que la violencia ha sido un punto de vista que uno podría decir que no tiene muchas todavía trabajos si uno vincula la sexualidad y la violencia como categorías. Y aquí yo traje un pequeño texto que se le increpa, y ahí vuelvo nuevamente a Foucault. A Foucault se le increpa decir, él propone una seguidilla de nociones con respecto a la libertad sexual. Pero ¿qué pasa con la violencia sexual en Foucault? ¿Qué pasa con la posibilidad de que existan represión a la sexualidad cuando él lo que hace es ir en el sentido contrario, de la liberación de la sexualidad? Y en un texto, en una entrevista en el año 82, que se llama Elección sexual y acto sexual, donde se le interpela con respecto a la discusión que tienen algunas feministas en los años 60 y 70 en Estados Unidos, con la posibilidad de desjudicializar la sexualidad, en el cual se interpelaba a Foucault diciendo que la sexualidad también debe estar dentro de la judicialización, por cuanto son ejercicios de poder y no ejercicios del placer sexual. O sea, aquí hay una diferencia bien interesante que se va a dar acá. Por mucho tiempo se investigó la sexualidad como placer sexual. Lo que pasaba con la familia, lo que pasaba con el amancebamiento, con el concubinato, que son procesos de infidelidad. O sea, cómo el sujeto es capaz de ir por fuera de la intencionalidad para practicar su sexualidad. Pero ¿qué pasa cuando uno pone el factor de violencia? Cuando hay un forzamiento, cuando hay una acción hacia el cuerpo de alguien indeseado. Y ahí Foucault, como nosotros en Chile decimos, que hace como la tangente, o sea, la tira para el lado, y dice lo siguiente, le preguntan sobre la elección y el acto sexual. Él dice, en primer lugar hay que considerar la cuestión de la libertad de elección sexual, la libertad de elección sexual. Digo libertad de elección sexual y no libertad de acto sexual porque algunos actos, como la violación, no deberían permitirse. Ya involucren a un hombre y a una mujer o a dos hombres. No creo que en el dominio sexual debamos hacer de una suerte de libertad absoluta, de completa libertad de acción, nuestro objetivo. En cambio, cuando se trata de libertad de elección sexual, nuestra intransigencia debe ser total. O sea, él lo que hace es decir, hay una libertad sexual, pero no necesariamente esa libertad va ligada al acto sexual. O sea, la libertad de practicar, pero no cuando uno transgrede la libertad del otro para practicar esa sexualidad.
Esta es la primera manifestación de Foucault con respecto a una discusión que posteriormente no la va a seguir haciendo porque sus intereses son otros, pero sí lo interpelan con respecto a la violencia. Y en esa interpelación de la violencia participa alguien muy importante para el estudio de la violencia sexual, que es Georges Vigarello. Georges Vigarello es el primero que levanta una historia de la violación sexual. Lo plantea para Francia, lo hace a través de distintos estudios, tomando distintos elementos, y en particular elementos vinculados a diarios de vida o crónicas de algunos viajeros, en las cuales va a poner la violencia como punto de partida en este tipo de trabajo. La violencia, insisto, superando el placer sexual, por lo tanto él dice, acá hay un ejercicio cultural, hay un ejercicio social, que hay que tener en cuenta en cada proceso que uno busca para poder dar cuenta de la violencia o la violación o cualquier tipo de acto de fuerza. Sigue con él Allen Corbin también, que no va a ser casualidad, por lo tanto, que estos dos sujetos además estudian el cuerpo, estudian la virilidad, hacen todo un trabajo desde los estudios, en este caso franceses, particularmente en los años 90, que él lo que hace es trabajar, coordina un texto de la violencia sexual en la historia con distintos trabajos sobre estupro, violación sexual, sodomía, incesto, dejando fuera inmediatamente los otros que son amancebamiento, adulterio, concubinato. O sea, saca del matrimonio la sexualidad y le instala en el ejercicio de poder, en el ejercicio de fuerza. Y así, paulatinamente, empiezan a salir otros textos, como de Anna Clark, sobre la violencia de la mujer y el hombre también de la violencia, los asaltos en la Inglaterra del siglo XVIII y parte del XIX, un trabajo precioso de Joanna Burke, Los violadores, que también son dos trabajos muy interesantes, porque ellos lo que hacen es decir, el sujeto que va a acceder a la fuerza, al cuerpo femenino, no es el que uno podría decir el imaginario del sujeto de bajo fondo, el que está siempre encapuchado, el que está en la oscuridad, o el que está, en este caso, una persona que está fuera del margen de la sociedad, sino que son sujetos que están cercanos a la sociedad, son parte de la sociedad, son sujetos muchas veces cercanos a las víctimas, son parte del entorno más cercano de las víctimas. O sea, el violador y, en este caso, la agredida, no están al margen de la sociedad, no son animales, no son bestias, son sujetos que la misma sociedad incluso ha producido. Por lo tanto, instalan el ejercicio de la violencia ya dentro de lo que va a suceder en la sociedad. Trabajos que son otro trabajo, por ejemplo, el del profesor Mantecón, Mujeres Forzadas, que también en el año 2000 son trabajos que son pioneros de una u otra forma con instalar el concepto de forzamiento desde la herencia que se tiene con en este caso con los materiales jurídicos de la Castilla moderna. En el mismo año, el mismo profesor René Salinas en Chile trabaja también un artículo con violencias sexuales e interpersonales en Chile tradicional. Posteriormente, trabajos como Alejandra Araya en Chile, que instala el estupro también como la identidad femenina y con el pudor que amerita, en el caso chileno también el trabajo que se instala o que yo les mandé se podría instalar en esta lógica de buscar y de relacionar la sexualidad con la violencia, insisto, ya no como placer sexual, sino como un ejercicio de poder. Rápidamente, ¿qué pasa acá? Pasa que uno empieza a observar, después de estas dos grandes matrices, o mejor dicho, desde las comunidades de referencia que van interpelando constantemente, tenemos casos que, y es lo que yo voy tomando para mi tesis. Vigarello, por supuesto, va a ser importantísimo, es clave. Corbin también es muy importante porque instala en el cuerpo, como yo les comentaba. Trabajos como Furor y Rabia, que básicamente tienen textos como de Spiringburg, tienen textos del mismo profesor Mantecón, María Luisa Candó, que también trabajan y empiezan a instalar la violencia dentro de este tipo de espacios. Andrés Farget, ya les comentaba, sobre el análisis del cuerpo dentro de algunos espacios, no solamente de los delitos sexuales, sino que desde la Francia del siglo XVIII. Trabajo después de Roland Barthes, que habla sobre lo obvio, lo obtuso, imágenes, gestos y voces.
Decía, aquí lo que va pasando es la necesidad de ampliar las matrices metodológicas, la necesidad de ampliar las matrices epistemológicas y utilizar distintos elementos para poder acceder a el análisis de estos registros que yo les voy comentando. Trabajos como de Michel Bernard, el cuerpo, trabajos como el de David Le Breton, que tiene sobre la sociología del cuerpo, antropología del cuerpo y la modernidad. Luego elementos como interesantes como el trabajo de Didier Fassin, que él trabaja la historia de la intolerancia, la construcción de la intolerancia, cómo el cuerpo, a medida que va siendo magullado, a medida que va siendo violentado, va construyendo una intolerancia frente a la sangre, va construyendo una intolerancia como tabú de la sangre, en el espacio del castigo, en el espacio del castigo infantil, por ejemplo. O sea, cómo todos estos elementos que en algún momento, visualizándolo desde la violencia sexual, en algún momento en la sociedad podía ser tolerado, paulatinamente van sucediendo elementos que van a llevar hacia una intolerancia. O sea, el péndulo de la tolerancia va a ir cambiando de acuerdo a lo que va sucediendo en la sociedad. Uno podría sostener con este texto que, por ejemplo, la materialidad o las prácticas en las cuales se abordan las violencias sexuales en la historia no ha cambiado mucho. O sea, se sigue observando sujetos cercanos a la familia, se siguen observando amenazas, se siguen observando maneras de poder componer el problema, se siguen observando artimañas por parte del agresor al agresivo, la utilización del cuerpo para poder agredir a otro. O sea, la práctica para agredir no se modifica en lo sustancial, pero sí se modifica en lo sustancial la representación represiva frente a ese delito sexual, donde cada vez van sucediendo distintos elementos en las sociedades que van a ir reprochando el delito sexual de una manera distinta a lo que sucedía hace 20, 30 años atrás. Por lo tanto, el trabajo de la construcción de la intolerancia de Miguel Fassin, donde también tiene artículos, mismo Picarello, tiene artículos, mismo Alan Corbin, nos posibilita también hacer este tipo de ejercicios. Textos que me imagino, bueno, que están editados acá en la universidad, Mujeres y Emociones en Europa, donde también encontramos trabajos de la misma Verónica Undurraga, de la misma profesora María Luisa Candó, Jessica González, también en Chile, que trabajan, etc. Y también buscando estos registros emocionales en distintos elementos, y por supuesto desde los delitos sexuales también lo podemos hacer. Y por supuesto no puedo dejar de nombrar a la profesora Verónica Undurraga, no porque sea mi profesora guía, sino porque también ha hecho ejercicios y ha ido interpelando paulatinamente las metodologías. Esto es un ejercicio, insisto, esto es un ejercicio de interpelar metodologías, de estirarlas, de tensionarlas. Aquí uno puede decir, uno es el primero que estudia los delitos sexuales, no. Pero lo que uno está haciendo es haciendo una revisión constante de la forma en que se han estudiado los delitos sexuales. El profesor Pablo Rodríguez, Sentimiento y Familia del Nuevo Reino de la Nada, que además también el profesor es mi co-tutor en la tesis, por lo tanto también tiene un trabajo que invita a hacer este tipo de análisis. Desde Norteamérica, Emociones y Vida Cotidiana, de la profesora Sonia Nixon Rivera, que también trabaja elementos vinculados al cuerpo y los delitos sexuales. Y a su vez, ya a finalizar con un texto muy temprano, de hace muy poco tiempo, que es Sentimiento de Justicia, que son las coordenadas emotivas de los registros judiciales también, donde hay trabajos de delitos sexuales. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que hay un recorrido que es necesario, por supuesto, respetar. Tal vez son recorridos muy propios, pero que son recorridos que buscan constantemente estar tensionando elementos metodológicos para poder llegar a dilucidar a lo mejor de una manera distinta, de una mejor forma, el trabajo de las justicias y cómo uno puede rescatar las voces y también los sujetos que participan dentro de este tipo de espacios. Bien, rápidamente, para ir ya de lleno a algunos elementos puntuales en el caso de Chile.
El caso de Chile es bien, bueno, todos los casos son muy particulares. Chile es un territorio que está al sur de América Latina, parte del Virreinato del Perú, con una configuración territorial muy particular, porque además también es una configuración que tiene distintos pisos ecológicos, por decirlo de una forma. En el norte es un sector muy seco, muy árido, no hacia el sur, que es un sector con mucho bosque, muy vegetativo, pero que tiene una frontera, que ustedes lo van a ver en la imagen de la izquierda, que está achurado, una frontera que es natural, que es el río Biobío. Es decir, Chile llega desde el río Copiapó, hasta el río Biobío, a nivel práctico, pero ya hacia el sur es un nivel teórico. Es decir, no avanza hacia el territorio, sino que hasta el año 1883. Es decir, gran parte del siglo XIX chileno lo tenemos configurado desde el Copiapó hasta Concepción, o sea, la frontera. ¿Ya? Un país muy pobre, siempre fue muy pobre, de hecho, con muchos recursos que emanaban del Virreinato del Perú, prácticamente como una limosna, por cuanto el territorio chileno al muy poco tiempo de ser descubierto, se agotaron inmediatamente las fuentes de oro, que era básicamente el río. Por lo tanto, siempre hay una precariedad. El caso chileno colonial es una precariedad. Y eso va a estar visualizado en algunos aspectos que nos vamos a revisar con respecto a los tribunales de justicia. Rápidamente, algunos elementos que nos pueden dar un patrón jurídico de los delitos sexuales, que son las 7 partidas particularmente. Básicamente el título 19 y 20, que habla sobre el quehacer con mujeres de orden o viuda, es decir, orden monjas o viudas que vivan honestamente en su casa, o con vírgenes, por halago, por engaño y no haciendo esfuerzo. ¿Ya? O sea, un engaño por medio, pero básicamente la doncellez, la virginidad, se le da inmediatamente una materialidad en el caso de la mujer. Y en el caso de forzamiento, para el título 20, también de la 7ª partida, tanto mujeres forzadas o llevan raptadas vírgenes, o las mujeres de orden o de viudas que viven honestamente. También mujeres. O sea, es decir, el delito de una mujer, de una doncella menor de edad, o una niña, es un delito contra el padre de la familia. Si es una monja, es un delito contra Dios. Si es una viuda, es un delito contra el Estado. Por lo tanto, está siempre dando cuenta el acceso de este tipo de mujeres, tanto por la fuerza o por, en este caso, engaño o por seducción. Sin embargo, también en la misma partida tenemos elementos en el cual, ligado a la violencia, también lo contiene. También se dice que no puede haber una violencia desmesurada, no puede haber una crueldad. O sea, el hombre tiene el derecho de hacer un castigo, pero no puede ser un castigo cruel. O sea, también tiene elementos, por más que el hombre tenga el derecho por sobre el otro, en todos los aspectos, también tiene un elemento en el cual deben ser contemplados. Tanto en el derecho canónico como también en la sede partida o en otro tipo de documentos, son dos de las categorías normativas que van a generar algún tipo de control frente a las prácticas sexuales. Algo que ya lo hemos adelantado, algún tipo de bien asociado a la fidelidad, en particular amistad ilícita, adulterio y rapto, donde también se integra incesto, violación y estupro, que son los casos que yo investigo, pero también están los otros que tienen que ver con el bonus prolis, que es otra natura, particularmente asociado a la procreación, es decir, lo que no se puede procrear, que tiene que ver con la molicie, que son tocaciones o la masturbación, y la bestialidad y la sodomía. ¿Ya? Por lo tanto, siempre nos vamos a instalar, por lo menos en este tipo de investigaciones, en lo que se denomina como bien asociado a la fidelidad. O sea, tenemos en este gran paraguas elementos que van a normar el acceso sexual hacia una persona, particularmente hacia una mujer, el castigo, la fuerza, la utilización de la fuerza, que tiene que ser, por más que sea el hombre como elemento de punta de lanza más importante, tiene que ser igual mesurado dentro de dos grandes ámbitos y categorías normativas. Rápidamente esto,
así como yo les comentaba, por más que exista un elemento jurídico instalado, por más que haya una herencia jurídica instalada, que la Silvia partía en su caso más importante, tenemos un territorio que está tremendamente alejado del centro de poder, en este caso de la monarquía, pero también está alejado del centro de poder local, que es el Virreinato del Perú. Acceder de Perú a Chile es cruzar el desierto, o ir por las montañas, donde también es muy complicado, muy complejo, y hacerlo por barco es llegar prácticamente a Concepción o al Paraíso, y eso ya también es muy complicado. Por lo tanto, la escala de análisis que uno podría hacer en un lugar como Santiago debiese estar además, debiese ser paralelo también a los elementos jurídicos. Si bien tenemos un marco jurídico tremendamente importante, que incluso uno en la segunda partida la observa hasta el Código Penal de 1874 en Chile, la práctica de justicia, cómo se resuelven los problemas en los espacios locales, van a ser tremendamente ligados a la autoridad de los jueces y la posibilidad que tienen los testigos o las personas en poder resolver estos eventos. Es decir, no porque el estupro, como ejemplo, esté determinado de una forma y solucionado de una manera desde la segunda partida, así se va a llevar a cabo en un proceso judicial. Ese elemento para nosotros es súper importante, porque en esos juegos de justicia es donde nosotros vamos a observar sensibilidades distintas de cada uno de los que van a participar dentro de los procesos judiciales. El juez tiene una manera de expresar, dependiendo de lo que genere el estupro o la violación o el incesto. Los vecinos también van a tener una manera de expresar. Si es que la víctima es una víctima que pertenece tal vez a un círculo importante de la localidad o no pertenece a un círculo importante de la localidad, vamos a observar bien si es que estos procesos son iniciados por la madre de la víctima o el padre o incluso por oficio. Vamos a observar también diferencias entre si es que la persona que va a atacar o va a agredir a una víctima pertenece o es parte importante de la comunidad o no es parte importante de la comunidad. Es decir, son distintos juegos de escalas que se van a observar en los relatos de los procesos judiciales. Por lo tanto, vamos a decir que las justicias son policéntricas, son multidimensionales, justicia jurisdiccional, local y no legalizante. En el caso chileno, para nuevamente contextualizar, es importante también considerar procesos como el rumor, procesos como los chismes, que van a salir expuestos en los procesos judiciales. El oído decir era una forma de justificar y era legítimo como testigo y una prueba fehaciente de que podía testificar frente a un hecho. O he oído decir esto, se ha escuchado esto. La mala fama del sujeto, tanto que perpetúa la acción o la persona que es agredida, también es considerada dentro de un proceso judicial. Si es que esta persona era doncella o no doncella, o sea, era virgen o no virgen, también tenía un peso en la sentencia. Si es que esta persona que agredía, por ejemplo, tenía algún tipo de comportamiento ejemplar, también iba a pesar en la sentencia. Por lo tanto, los rumores, la forma de sociabilizar en un territorio chileno son tremendamente importantes. Las emociones van a estar a flor de piel, conflictos, solidaridades, gestos de cariño, de cortesía van a ser públicos, no van a estar necesariamente coartados. Gestos bruscos, groseros, violentos, están siempre legitimados por elementos como el honor, la afectividad, la agresividad y las experiencias son elementos. O sea, nosotros vamos a observar en los procesos judiciales y en estudios que se han hecho con respecto a la sociabilidad chilena que estos elementos siempre van a estar presentes en los espacios públicos, tanto en los espacios que son centrales como en espacios excéntricos fuera del territorio o apartado del territorio de Santiago. Veamos el ejemplo que yo les traigo, que trabajé en el artículo. Esto es un apartado que, si bien yo trabajé ya en el caso de, o sea, en el encuentro de violencia, creo pertinente traerlo nuevamente a colación. El 13 de febrero, según lo instalado en el proceso judicial, a las 9 de la noche,
una niña es atentada en un lugar, en una calle, a 2 cuadras de su casa. En el proceso judicial nosotros podemos entender que la madre de María Isabel Bello, indica que le dice a su hija que pueda salir del lugar mientras ella prepara la cena. La niña va a 2 cuadras de su casa para ver cómo pasaba el rezo del rosario, y en ese momento ella es atacada sexualmente por una persona, por un hombre, en la misma calle. Uno de los testimonios es el que nosotros tenemos acá. Incluso vamos a incluir que lo que está subrayado es original del mismo proceso. Dice lo siguiente: se mantuvo un ratito en dicho sitio a donde llegó el dragón don Antonio Hurtado, quitando un cigarro y diciéndole: ahora veremos lo que tiene esta niñita. En unos términos algo indecentes y crasos, la agarró y le echó en el suelo, y tapándole la boca le dijo que le daría con la espada si gritaba, y aunque ella hizo algún esfuerzo para ello, el temor de la amenaza del agresor, el embarazo de su hermanito en los brazos, no le dio más lugar que dar un grito o dos, a cuyo tiempo, para más seguridad, le tapó más bien la boca el expresado Hurtado, y lo introdujo por sus partes, una cosa con que la lastimó fuertemente y que ella no pudo distinguir por el grave dolor que le causó. Este tipo de testimonios registrados por el escribano, sin duda que genera una expectación, porque hay una claridad del desarrollo del hecho. No necesariamente vamos a encontrar en todos los casos este tipo de testimonio. Por supuesto tenemos procesos que nos entregan, pero esto es un ejemplo de cómo se va a ir describiendo puntualmente cada uno de los procesos o cada uno de los actos que se van a testificar y que lo testifica la niña. Si uno hace algún tipo de ejercicio interpretativo y que dentro de este escenario del contexto que uno puede entender del Santiago del año 1784, podríamos hacer algún tipo de elementos, podríamos marcar una especie. Siempre yo pinté con colores algunos de los elementos que podríamos nosotros observar. Por ejemplo, dice: los términos indecentes y crasos no son tolerables. Los crasos tienen que ver con falta de respeto. O sea, ella dice que son conceptos que incluso ella no los podría repetir, porque está en un tribunal formal y que ella no los va a hacer. Son conceptos indecentes y crasos. El pitar un cigarro en una sociedad chilena podría relacionarnos directamente con la naturalidad y la cotidianidad de un espacio público. El tipo no está descrito como que viene asolapado, que viene de una manera encubierta, sino que viene pitando un cigarro, viene fumando un cigarro. El comentario, ahora veremos lo que tiene esta niñita, sin duda está vinculado con la virginidad, con la doncellez, como les comentaba, una inmadurez sexual, y además también con un derecho que el mismo Antonio Hurtado se arroga sobre el cuerpo de María del Carmen, por cual se lo dice incluso a ella explícitamente. Ella lo escucha lo que habla sobre ella. Agarrarla y tirarla en el suelo expresa la violencia de la sexualidad y una ausencia de afectos. Taparle la boca y amenazarla con la espada para que no gritara resume los excesos gesticulares del hombre y la defensa objetiva de una mujer que, aún siendo niña, es consciente de su honor y del desajuste social que significa un ataque sexual. En ningún momento Carmen Clavero no se resiste frente a eso. Ella expresa en distintos momentos que ella se resistió frente a eso, por cuanto entiende que lo que está sucediendo no es algo normal, no es algo que debiese suceder cotidianamente. El grito, ella dice que grita entre 1 o 2 veces, incluso le tapan la boca. Hay estudios, particularmente para México, que no necesariamente tienen que ver con los delitos sexuales, en el cual el grito es una manera de defensa, es una manera de resistencia, es la manera de quebrar la acción comunicativa del silencio para que otros sujetos vengan en este caso, a abogarla o vengan a respetar. El caso de ella podría ser que en la defensa desesperada la solicitud de un auxilio, en un espacio donde está una desigualdad física y simbólica. Y referirse a los genitales como partes y cosas puede ser ingenuidad en una sociedad en la cual la sexualidad tiene elementos de vergüenza, tiene también este elemento del silencio, como también lo importante del secreto y del disimulo de cualquier tipo de prácticas sexuales dentro de una época. O sea, en un
en un párrafo, en uno de los testimonios, uno, y con la claridad que nos entrega, en este caso el escribano, uno podría empezar a invanar o hacer un estudio, un trabajo a ras de suelo, indiciario, un trabajo que es una lectura más lenta, en la cual uno podría cotejar con un contexto social que tiene distintos pesos, que tiene distintos elementos. Algunos ejemplos del mismo proceso judicial, yo no estoy ahí rápidamente. Uno de los testigos que presenció el momento dice que ella dijo que tenía la misma enfermedad que Antonio Hurtado le había puesto, explicándose a la niña con términos claros e inocentes. A María del Carmen le hace la pregunta de cómo ella había identificado rápidamente a Antonio Hurtado. Algo que por supuesto es parte del proceso judicial para decir cómo tú acusas inmediatamente a una persona por nombre y apellido. Y ella dice que no vio pasar a nadie y que ella con bastante trabajo y llorando se venía hacia su casa en ocasión, de que ella salió su madre una o dos puertas más abajo y preguntándole qué tenía y agarrándola por la mano, la entró en su morada y le contó lo mismo que ella referió desnudándola en la mitad de la cama. Esa es la forma en que María del Carmen describe cómo fue recibida por su madre. Acá abajo es donde se reconoce al perpetrador. Lo conoció en la casa, en el aula, en las manos y también en el vestido que venía en el cuerpo. Lo conoció luego que llegó a la esquina donde estaba la declarante en el acto de haberla agarrado y tenido en el suelo y después que allí la dejó y se retiró. Es decir, le reconoció las manos, el vestido y en este caso y la voz. ¿Por qué? Porque es un conocido de ella. Antonio Hurtado es un sujeto que era amigo de la familia de María del Carmen. Yo lo comentaba, Antonio Hurtado es un guitarrista, es un aficionado guitarrero y el padre de Carmen Clavero es un artesano de guitarras. Por lo tanto, y además es un vecino del sector. Entonces, María del Carmen lo había visto incluso en su casa. Algunos testimonios un tanto más profundos en ese sentido. El mismo soldado, uno podría interpretar, tratando de zafar de la acusación, al otro día, con naturalidad, va a la casa de la familia Clavero. Entra a la casa de la familia Clavero. Como a las 9 de la noche entró el referido diciendo: tengan buenas noches, ¿qué hacen aquí? Yo me voy, tengo que hacer, y ya esto salió luego. O sea, es decir, el tipo entra, saluda y se va. Al segundo día, o sea, al tercer día, al segundo día después de haber sucedido esta situación, nuevamente entra y ya María Mercedes, que es su madre, la madre de Carmen Clavero, indica, entró a su casa con bastante deneudo, o sea, es decir, con mucha soltura, y la niña con temor y sobresaltada le dijo: mamá, aquí está don Antonio Hurtado, quien fue el que me lastimó y me hizo tanto daño. Lo reconoce, por supuesto, y nuevamente testifica contra el mismo Antonio Hurtado. En esa misma mañana, cuando ellos van, el mismo Antonio Hurtado increpa a la familia de Carmen Clavero, indicando por qué ellos lo habían acusado si se conocían hace mucho tiempo. Dice que cómo le levantaban la especie de que era el agresor de la maldad que habían cometido con su hija, a lo cual no le respondieron y solo la madre de la niña pronunció en llanto diciéndole que a Dios se lo dejaba. Cuando María Mercedes indica que inicia el proceso judicial y su primera frase es decir que dejó en estado de perder la vida a su hija, tiene que ver con algo que en definitiva va a determinar la sentencia del proceso. Y aquí también nuevamente volvemos a cómo el cuerpo es capaz de plantear elementos probatorios para poder llegar hasta fin de sentencia. La niña, cuando llegó y cuando la recibe la madre, llega toda ensangrentada, su ropa ensangrentada. Y al verificar, cuando la mamá la mete en la cama, deja por supuesto toda la cama manchada de sangre. Y es la sangre, en definitiva, la que va a posibilitar la resolución del conflicto, la resolución de la sentencia. El primer escribano que la observó a ella, dice: despertándola vimos que la cama y la camisa de la chica estaba llena de sangre y en forma que actualmente parecía que corría sin parar. Un testigo, Pedro González, que era un familiar que vivía en esta casa, que también la vio entrar, reconoció al declarante que se hallaba toda bañada en sangre y bastante fatigada. En vista de ello, le suplicó que pasase a llamar a don José Antonio Sierra, el médico del lugar de esta ciudad, quien vino después de las 12 de la noche.
El primer médico, que es en este caso Antonio Serra, dice: se hallaba aquella noche con un flujo de sangre proviniendo, según me dijeron, de un estupor violento. Hubo que le aplicar remedio porque socorriese aquel dicho flujo, que era bastante. Y por último, el segundo médico, que también aportó en este testimonio: habiéndolo ejecutado con la prolijidad de vida, vi que estaba bastante lastimada de sus partes naturales, como que lo hubiesen violado o forzado, con indicio de haber dado bastante cantidad de sangre. Como les decía, y aquí rápidamente, la sangre es la importante, la sangre es la que va a permitir la sentencia, y en particular con un noveno testimonio, que es una mulata criada de Antonio Hurtado. Y le preguntan: ¿quién lavaba la ropa en la casa de Antonio Hurtado? Y ella dice: yo la lavo hace 3 años. ¿Hace cuánto no le lava la ropa a Antonio Hurtado? Hace por lo menos 3 semanas. ¿Y cuándo fue la última vez que le lavó la ropa? Ayer le lavé la ropa, solamente le pude lavar la camisa, porque los calzoncillos y las calcetas las tenía en jabón, porque las tenía con sangre. Ese elemento, ese testimonio de la mulata, de la criada, va a llevar a que las autoridades locales puedan, en este caso, aportar más allá del testimonio de la niña, porque en definitiva aquí la única que había acusado era la niña. La niña era la única testigo, valga la redundancia, y acusaba y había visto, no había más testigo presencial del acto, sino que con respecto al desarrollo de la mulata, los otros testigos van a llevar a cabo la sentencia. De ahí que esta es la sentencia del 30 de abril, es decir, prácticamente a 2 meses después del proceso. Bueno, básicamente dice lo siguiente: de que las primeras diligencias actuadas por el alcalde ordinario don José Antonio Luco, al escribano Joaquín Godoy, los doctores José Antonio Sierra y José Llena, se ha convencido que la muchacha María del Carmen Clavero fue violentamente corrompida, de que provino un extraordinario flujo de sangre que se le ha cortado mediante auxilios médicos que se le aplicaron. Probado así el cuerpo del delito, también eso estaba en este caso subrayado en el original, ver si también se ha probado quién sea lo que cometió. Los autos ministran bastante fundamento para creer que el soldado Dragón Hurtado fue el autor de este grave escandaloso exceso. Antonio Hurtado fue en primera instancia sentenciado a el tormento, que por tormento se llama la muerte. Por lo general las autoridades locales trataban de no llegar a ese proceso, porque era muy complicado, porque exigía también llegar en este caso a la monarquía, a ese proceso. Por lo tanto, lo que hacen ellos es, en segunda instancia, que él pagara 300 pesos, era una cantidad muy alta, para contemplar particularmente y solucionar en parte la violación de la niña y compensar la virginidad de la niña. La virginidad en definitiva es un bien material de la mujer con la cual puede acceder al matrimonio. La compensación económica es importante. Además también a él lo mandaron 5 años de exilio a la isla Juan Fernández, que prácticamente iba a morir a Juan Fernández, y por supuesto lo sacan y lo expulsan del ejército. Por lo general las sentencias van a estar siempre ligadas a buscar siempre un equilibrio entre las partes que van a participar. Pero ya el hecho de que un proceso como este haya sido avanzado, haya llegado a su fin, ya es un proceso importante de poder analizar. Para ir, creo que ya en esto voy terminando. Yo esto se lo puedo mandar en todo caso, pero son parte de algunas de las conclusiones que uno podría tener en cuenta. Tal vez la conclusión más grande es que la violencia sexual materializada en los cuerpos, en primer lugar, presenta una paradoja. La violencia en sí divide la sociedad o queda el equilibrio de la comunidad. Cualquier acto de violencia genera procesos en los cuales las comunidades toman partido. Se quiebra la paz comunitaria. Pero en los procesos judiciales nosotros podemos darnos cuenta que violencia como este tipo de la sexualidad, en la cual el cuerpo es presentado como prueba, podría también generar vínculos sociales. Por cuanto la comunidad reprocha también lo que está sucediendo, en este caso con una niña o con una mujer, que ha sido violentada a este nivel. La comunidad, y algo que yo voy a pasar rápido, la comunidad y las voces del barrio, las voces de la ciudad,
van a estar a favor de la condena, en este caso de Antonio Hurtado. Hubo distintas formas de nombrar la violencia sexual. En el caso de este proceso judicial, nos vamos a dar cuenta de que se utilizaron distintas formas de nombrar. Y eso también es interesante desde un punto de vista corporal. Se denominó estupro violento, enfermedad, violación, forzamiento, me lastimó fuertemente, maldad, me maltrató como quiso, delito atroz, grave escandaloso exceso, le introdujo sus partes, delito escandaloso, violentada, violentamente corrompida, niña estuprada, virgen estuprada, maltratada. Todos esos conceptos son utilizados por distintos sujetos para dar cuenta de algo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que no porque no se nombre, no haya un consenso conceptual, el hecho no se haya concretado. Hay distintas formas, las sociedades nombran de distintas maneras un hecho puntual. El que las personas se dirijan a un acontecimiento de una manera distinta, a nivel conceptual, insisto, no disputa el acontecimiento. No es que el acontecimiento no sucedió, sino que lo nutre, sino que es una forma de calificar, de decir y de expresar cómo la sociedad está evidenciando algo muy puntual. Por lo tanto, más que las diferencias conceptuales ligadas a lo corporal, ligadas a lo emocional, más que una problemática metodológica, es una riqueza metodológica que nos permitiría incluso entrar de manera distinta a este tipo de procesos. El mero relato del sufrimiento o la experimentación de las emociones no van a ser suficientes. Es necesario que el cuerpo exhiba, es necesario que el cuerpo, el registro corporal se muestre. El cuerpo en el espacio judicial va a exigir justicia, pero también va a exigir tomar posiciones. Y este tipo de relaciones lo que va a hacer es generar procesos vinculares o en este caso procesos en los cuales se pueda centrar. Es decir, y para ya finalizar, el cuerpo femenino es un territorio en disputa, puede ser una geografía, tiene una cartografía, es decir, muestra cosas. Y también el cuerpo masculino también lo va a hacer. Va a poder ser leído de acontecimientos, tanto dolorosos, pero también placenteros. Es capaz también de mostrar registros desproporcionados, registros también desmedidos. Pero siempre va a depender de cómo esos registros van a estar utilizados dentro del proceso judicial, cómo van a estar descritos, como el caso, por ejemplo, también Clavero, y eso también nos podría llevar a elementos más allá del propio ejercicio físico. Porque también ese dolor físico es necesario también entenderlo desde lo subjetivo y también es posible entenderlo desde lo simbólico. Es decir, gestos, palabras y emociones, desde mi perspectiva, siempre tienen que estar como triada y ser la matriz que nos podría permitir hacer una lectura distinta de los procesos judiciales, por lo menos de los delitos sexuales o tal vez, por supuesto, de los. Eso. Bien.